Hola amigos, nuevamente con ustedes Juan Carlos Mendoza, presidente de ISFA. Este día tengo a un invitado muy especial, un buen amigo de mucho tiempo, el licenciado Anthony Hernández, que nos viene a hablar sobre los mitos y sobre los beneficios de la nutrición en el ejercicio. Así que con ustedes, Tony, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un verdadero placer y pues vamos a hablar de un tema muy interesante ahora, ¿verdad? Acerca de la nutrición deportiva. Nuevamente, gracias por invitarme. Gracias, Tony. No, gracias a ti por haber venido. Primero, Tony, ahora la nutrición es algo que está muy en boca de todo el mundo y hay muchos expertos en las redes que nos dicen una cosa y nos dicen otra. Unos abogan por una dieta cetogénica, otros abogan por una dieta vegana, están los vegetarianos, está la dieta del Mediterráneo, y la gente muchas veces se queda en el aire sobre qué es lo que va a ser mejor para mí, y no saben por cuál decidirse. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues la verdad sí, estamos bombardeados de mucha información, de muchas dietas de moda, que la dieta cetogénica, que otros que están a favor del consumo de carbohidratos, otros que satanizan el carbohidrato, e incluso entramos a algo que se puede llamar cárceles nutricionales, donde se crea como un dogma, unos son solo ketos y no les puedes tocar el tema que los carbohidratos porque se enojan, igual los que están a favor del carbohidrato, pero básicamente una dieta posiblemente que sea baja en carbohidratos para un nutricionista en realidad es una herramienta más para determinada persona. Entonces un nutricionista no es que va a decir se encontró la formulación mágica de macronutrientes para todo mundo. Para todo mundo. Entonces simplemente es una herramienta más que él tiene tomando en cuenta el contexto de la persona, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte también de la variabilidad individual, porque hay un momento en que aunque dos personas tengan el mismo peso, la misma composición corporal, pero metabolismos son diferentes y incluso los carbohidratos los van a metabolizar diferente, y esa es la variabilidad individual. Es muy importante ese concepto. Eso es lo que las personas no toman en cuenta. Lo que tú dijiste, el contexto, ¿verdad? Porque no va a ser lo mismo una dieta alta en carbohidratos para un atleta competitivo que una dieta alta en carbohidratos para una persona de 60 años que lleva una vida sedentaria. Sí, fíjate que sí, eso de contextualizar es bien importante porque los conceptos se extrapolan. Entonces, sí, posiblemente la dieta cetogénica puede ser un poco beneficiosa, pero tal vez para el contexto sedentario. El problema es cuando los atletas dicen de que también puede ayudar para el rendimiento, cuando se sabe o porque hay poco conocimiento de fisiología, es que el carbohidrato es la principal fuente de energía durante la actividad física, y entre más intensa, prácticamente el carbohidrato es el protagonista. Entonces, la parte de contextualizar es bien importante. Así es. ¿Y qué nos podrías decir en cuanto a para poder contextualizar cómo trabajan los diferentes macronutrientes? ¿Cómo los puede utilizar una persona, ya sea si es un atleta competitivo o un asiduo al gimnasio o una persona que recién está comenzando? Sí, bueno, primero mencionar de que cuando nosotros realizamos ejercicio, se crea una mayor demanda de energía. Por darte un ejemplo, una persona sedentaria, un hombre, su requerimiento de energía aproximadamente son 2,000 calorías. Pero ya para un atleta eso se puede cuadriplicar. O sea, pueden ser, bueno, yo tengo un atleta que es triatlonista y que él solo en un entrenamiento de ciclismo de 5 horas el fin de semana, él se gasta 5,000 calorías. Entonces, el requerimiento de energía es más alto. Primero y después, en cuanto a los carbohidratos, una persona sedentaria puede necesitar aproximadamente 3 a 4 gramos por kilogramo de peso, pero un atleta de alto rendimiento, su requerimiento pueden ser hasta 12 gramos por kilogramo de peso. En cuanto a las proteínas,
Una persona sedentaria requiere entre 0.8 a 1 gramo. Y los atletas, aunque se ha dividido generalmente deportes de resistencia aeróbica como natación, ciclismo, correr y los deportes de fuerza. Los deportes de resistencia y de fuerza, en realidad su requerimiento es entre 1.6 hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso. Y eso pues porque ahora las nuevas investigaciones se ha visto que, por ejemplo, los deportes de resistencia también tienen una mayor utilización de las proteínas contráctiles de nuestros músculos cuando tú haces ejercicio, porque el requerimiento de carbohidratos es tan alto, tal vez esta persona no se ha alimentado lo suficiente y las proteínas se ven afectadas, entonces el requerimiento de proteína también aumenta. Las grasas no es tanto el requerimiento, pero más o menos es como medio gramo por kilogramo de peso, y eso puede ser ya en personas sedentarias y en personas activas. Las grasas también no son malas, son necesarias porque por medio de ellas también obtenemos las vitaminas liposolubles. Correcto. Así es. El complejo A, D, K. Así es. ¿Verdad? Así es. Ahora, ¿qué tan cierto es con respecto a las grasas y los carbohidratos, que si una persona sube su nivel de grasa, pues debe de bajar el nivel de carbohidratos o viceversa? Fíjate que, mira, ahora en las redes, como tú ves, hay muchos mitos, pero quizás el principal, a mí me sale por todos lados, no sé por qué, pero es el tema de carbohidrato-insulina. Ese es un modelo que detrás de todo eso hay muchos intereses, como económicos, conflictos de interés, pero en realidad ese modelo ha sido refutado científicamente, y yo creo que el máximo que lo ha refutado muchas veces es un científico que estudia el metabolismo. Él se llama Kevin Halls, para los que lo quieran buscar y leer. El problema con ese modelo es que es muy simplista, porque el tema de cómo se forma la grasa, por qué se dan las enfermedades metabólicas, es algo más complejo, que interactúan factores internos y externos. Entonces el tema de carbohidrato e insulina solo es un factor. Entonces, porque si tú ves, hay estudios que una persona sedentaria, al comer carbohidratos, aunque sean carbohidratos que le llaman buenos, que son de índice glicémico bajo, siempre el nivel de glucosa le va a costar llegar a la base. Si una persona es activa, hace ejercicio, come carbohidratos simples, y ese pico de glucosa regresa rápidamente. Entonces volvemos a lo mismo, es cuestión de contexto y los conceptos se extrapolan. Entonces con este modelo ha sido refutado, y lo que es cierto, por ejemplo, los factores internos que interactúan, sí, la insulina tiene que ver, pero esto sucede, volvemos al contexto, cuando la persona tiene sus depósitos de glucógeno en el músculo y en el hígado, ya están llenos, entonces el exceso, va a venir la insulina y te lo va a hacer grasa. Porque si tú tienes tus depósitos de glucógeno siempre llenos porque comes demasiado de carbohidratos, nosotros en las células tenemos receptores. Esos receptores lo que van a hacer es, de comer tan mal y no hacer ejercicio, se van a eliminar algunos y quedan pocos. Entonces la glucosa en sangre va a estar alta. Se vuelven insensibles. Ahí es donde viene lo que tú dices, la insensibilidad, y el páncreas va a secretar insulina queriendo bajar esa glucosa. Pero la tiene que bajar, el cuerpo se protege y la va a formar en grasa. Entonces ese es el proceso. Ahora, que también eso detiene la lipólisis. Lipólisis es cuando nosotros ocupamos las grasas como fuente de energía. Bueno, se cortan en glicerol, triglicéridos, y estos se van a oxidar. Pero sí se detiene cuando hay exceso de calorías y nuestros depósitos de glucógeno están saturados. Entonces también actúan otras hormonas internamente. Actúa la grelina. La grelina lo que hace es que si tú estás en ayunas
o no tiene suficiente carbo, y el carbohidrato es clave con la grelina. Si está bajo, la grelina se va a elevar. Esta manda una señal al cerebro y el cerebro va a mandar señales para que tú comas. O sea, la ansiedad se aumenta, da más hambre porque necesitas calorías. Está también la leptina, que la leptina lo que hace es que cuando ya tienes el alimento en el estómago, manda la señal al cerebro y el hambre Ya no más comida. Ya no más comida. Entonces, ¿dónde está el control? Está en el cerebro, está internamente, pero los factores externos también lo tenemos que tomar en cuenta porque vivimos en un entorno que se llama obesogénico. Y lo que quiere decir es que la comida rápida, procesada, ultraprocesada, que son mezclas de carbohidratos simples, grasas saturadas, ingredientes altos en sodio y muchas calorías. Entonces, esos alimentos también dan palatabilidad. O sea, vos lo comes y querés más. Tienen sustancias que crean adicción. Entonces, todo el tema del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades metabólicas en realidad es algo más complejo. No es tan simple como decir la glucosa y la insulina es el problema. Quitamos el azúcar y ya no va a haber obesidad. Exactamente, lo que sucede es que eso es estar en contra también a las leyes físicas, ¿verdad? Del balance de energía. Dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, también nosotros tenemos que, si queremos perder grasa, tenemos que estar en un déficit calórico. Eso, yo no recomiendo eso tanto de estar pendientes de las calorías. Si tú ves en las redes sociales que este alimento tiene tantas calorías, esto no sé qué, tantas calorías. El contador de las calorías es el cerebro, es nuestra parte interna. Él decide cuándo estás en déficit y cuándo estás en un superávit, porque el metabolismo es muy variante. O sea, no es cuestión de calorías, no es que necesito 1500 y lo que te calculamos como nutricionista son estimaciones. Después tenés que estar jugando con esa persona, qué es lo que más le funciona. ¿Cómo se está sintiendo? Y qué efecto le estás viendo, ¿verdad? ¿Cómo se está sintiendo la ansiedad, como tú dices? ¿Está logrando las metas? ¿Está perdiendo la grasa? ¿Sí o no? Y analizar varias cosas. Pero sí, el balance de energía es dinámico, no es estático como muchas personas creen. Sí, no es tan simplista. Exactamente. Así es. Y ahora mira, hablando de los mitos, ¿verdad? Ya mencionaste alguno, pero ¿cuáles otros mitos son de los que más te llegan en tu consulta? Y sobre todo de parte de personas que están envueltas en el ámbito del deporte, del ejercicio. Híjole, mitos en la nutrición, pues ahora no hay que comer, ¿verdad? Sí, todo es malo. Sí, la carne da cáncer, la leche produce inflamación crónica que nos lleva a otras enfermedades peores, la avena perfora el intestino. La fruta es mala. La fruta es mala, entonces estamos bombardeados en realidad. En el tema de la leche, si tú te acuerdas, en los años 80 nosotros crecimos y eran... Tomando leche. ¿Y cuántas veces al día nos decían? O sea, sí. 2, 3 veces al día era desayuno y cena. No nos enfermábamos. Yo me tomaba 1 litro de leche al día. Bueno, eso también fue parte en el entorno que estábamos, de que para ganar masa muscular teníamos que consumir leche. Entonces se habla también de que la leche no es para los seres humanos, pero el cuerpo humano es muy plástico, quiere decir que se adapta a diferentes cosas. Entonces, lo que en sí da la leche no es inflamación, y lo que mucha gente dice, no, es que la leche me está inflamando, y van con el estómago así, pero no necesariamente no es una inflamación de enfermedad, sino que puede ser una distensión abdominal por una intolerancia a la lactosa, y algunas personas también son alérgicas a una de las 2 proteínas, porque la leche tiene caseína y tiene la proteína de suero. De suero de leche. Entonces, sí, el whey protein. El whey protein. Pero sí, la caseína tiende a ser alérgica. El whey protein no, es antiinflamatorio. Entonces, a veces la gente analiza los alimentos de forma aislada. No, la caseína es mala. Pero en realidad los alimentos es toda una matriz.
donde interactúan varias sustancias. Los beneficios de un alimento a veces son más grandes que sustancias que tienen en pequeña cantidad. Ahí te comento el tema de la avena. Entonces, que la avena dicen que perfora el intestino, que tiene una sustancia que es tóxica, ahorita se me ha olvidado el nombre, y el problema es que sí puede traer la sustancia, pero también hay límites tolerables, y eso está respaldado por ciencia, ¿verdad? Entonces, si ves vos el tema de la avena y que te da cáncer y que no sé qué, pero cuando ves la ciencia y ves los estudios, muchos estudios, la avena te va a ayudar a bajar el colesterol, a regular la presión arterial, a controlar los triglicéridos, a los procesos digestivos. Entonces, es rica en beta-glucano, carbohidrato complejo, tiene muchas vitaminas del complejo B. Entonces, la matriz nutricional es mucho más grande que una pequeña sustancia que tiene. En el caso de la avena quizás habría que, y de otros, hay que ver la fuente, ¿verdad? Porque hoy, bueno, así como hay intolerancia a la lactosa, está la intolerancia al gluten, ¿verdad? Pero también nos ponemos a ver el gluten de ahora, creo que anda alrededor de más de 30 cromosomas. Y el gluten de antes tenía 7, 8 cromosomas, entonces ha sido modificado genéticamente. Entonces eso trae otros problemas. Entonces me imagino que todos estos alimentos hay que buscar la fuente de los alimentos. De dónde exactamente, viene. Eso es cierto. También existen calidades, ¿verdad? En la avena. La avena entre más pura, mejor. Entonces eso es lo ideal. Así es. Y en cuanto a los atletas, ¿qué alimentación le recomiendas para un atleta para mejorar su rendimiento? Ya sea antes o después, o si es bueno que entrenen ayunas. Ajá. Vaya, para un atleta, por ejemplo, si entrena muy temprano, bueno, hay gente que entrena a las 4 de la mañana, entonces decirle desayune 2 horas antes como que no va de la mano. Ahí la clave está en la cena y en una merienda previa el día anterior. Entonces, que sea rica en carbohidratos, proteína de alto valor biológico. Si el entrenamiento de ese atleta es menos de 1 hora, no necesita alimento durante el entreno. Tal vez después de entrenar el desayuno. Pero si una persona entrena, digamos, 10 de la mañana, él podría desayunar a las 6 de la mañana, ¿verdad? O 7, 8. Y llevar una alimentación que sea rica en carbohidratos complejos, porque estos nos van a dar la energía, la va a liberar a la sangre de forma más lenta y va a ser mejor utilizada, pero que también contenga proteína de alto valor biológico, porque durante el entrenamiento también se ven afectadas las proteínas. Después del entrenamiento es importante el consumo de carbohidratos simples, para reponer rápido los depósitos de glucógeno si vos tenés un entrenamiento, digamos, un segundo entreno en la tarde, o para el siguiente día empezás a llenar los depósitos de glucógeno. Consumir proteína, alrededor de unos 20 a 30 gramos de proteína después de entrenar, algo de alto valor biológico. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar, lo de los 20, 30 gramos. Porque como tú mencionaste anteriormente, para los atletas las necesidades de proteína pueden ir hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, y hoy está muy de moda eso del ayuno intermitente y las personas que dicen que solo comen 2 veces, 2 tiempos al día, o un tiempo dependiendo el tipo de ayuno que estén llevando, el protocolo que estén siguiendo. Pero para los atletas eso, ¿qué tan conveniente es? Porque si hace 2 comidas, ¿y dónde va a meter toda la proteína que el cuerpo requiere si es un atleta de alto rendimiento? Entonces ahí es donde para un atleta no le convendría estar haciendo ese tipo de ayuno. Sí, no, la verdad para el atleta no es muy recomendable. Es por lo mismo que te comentaba, que a veces se extrapolan las cosas, que así es. Puede ser beneficioso para algunas personas que son sedentarias, que quieren entrar a un programa de pérdida de peso, no están acostumbradas a desayunar,
porque sí, existen, o sea, Así es. y yo tengo muchas personas y bueno, yo no desayuno, dicen, empiezo a comer a las 12 y no tienen costumbre de merienda, porque yo creo que nosotros cuando empezamos, por lo menos yo solo hacía 3 tiempos de comida, no hacía meriendas, entonces hay que tomarlo en cuenta en qué población. Entonces con una persona que tiene ya las costumbres de no desayunar, o sea, si hace 2 comidas, entonces uno le puede calcular el requerimiento calórico. Ahora, que el ayuno intermitente tiene mayor beneficio que una dieta balanceada y que una persona come los 5 tiempos al día, eso es mentira. O sea, lo que dice la ciencia es que sí, el ayuno intermitente tiene un beneficio, y el beneficio es que la gente no se da cuenta que entra en un déficit calórico inconscientemente, porque hay un efecto por omisión. Vos decís, voy a hacer el ayuno intermitente o voy a hacer la dieta cetogénica y si yo me como una manzana, ya la regué, ya fallé, ya no voy a producir cetonas, etc. Entonces la gente se apega más. Entonces hay un efecto por omisión y eso es el único beneficio. Sí, es como, sí, come menos, tiene menos ingesta calórica, es lógico que van a bajar de peso. Exactamente, no se dan cuenta Y sí también da ese descanso intestinal, ¿verdad? Yo pienso que tal vez se pudiera ocupar, no sé qué pensarías tú, por ejemplo, un atleta, un físico-culturista que ha estado en preparación por 6 meses, comiendo 5 comidas al día, y llega después el día de la competencia y después puede tal vez seguir un protocolo de ayuno por unas 2 semanas para darle un descanso intestinal al cuerpo por todo ese exceso de calorías y de nutrientes que tuvo durante esos 6, 7 meses de preparación. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Se podría aplicar ahí? Podría aplicarse, pero yo me voy un poquito más por tal vez regular el consumo de proteínas, balancear los carbohidratos y sobre todo incluir vegetales y frutas, porque prácticamente los vegetales y las frutas le van a ayudar mucho a la liberación de toxinas por el exceso de proteínas, pero sí. Perfecto. Y ahora mira, hablando de suplementos, cada día salen más suplementos al mercado. Y hoy con todo este boom del fitness y de los atletas, del Olimpia y todos promocionan sus suplementos. Y la gente no sabe ni qué escoger. ¿Verdad? En cuanto a suplementos, ¿cuáles son los que tienen mayor evidencia científica que pueden ayudar y que no perjudican? Sí, mira, lo que tú dices es cierto. Hay mucha evidencia de mercadeo, o sea, no es científica, sino que el mercadeo te dice, esto te ayuda a tal, y mencionan algo fisiológico. Por ejemplo, la carnitina te ayuda a quemar grasa, te ayuda a transportar los ácidos grasos para que se oxiden. Es cierto, es una verdad fisiológica, pero la carnitina, o sea, cuando ya tenés suficiente carnitina en el cuerpo, el exceso no te va a servir. Si tú estás deficiente y tomas un suplemento de carnitina, sí te va a servir, ¿verdad? Pero está respaldada por esa información y muchas veces, como lo que tú dices, atletas que dicen, o sea, estos músculos, esto es por este suplemento, cuando la verdad es otra. Entonces, el Instituto Australiano de Medicina Deportiva ha catalogado los suplementos en base a la evidencia científica. Categoría A, los que tienen suficiente evidencia científica, es evidencia científica fuerte. La categoría B, tienen poca evidencia. La categoría C, a pesar de que se han hecho estudios, no hay evidencia. Y la categoría C son los que dan doping. Ya ahí tiene que ver la WADA. Entonces, nosotros tenemos que irnos por los que sean seguros y que tengan evidencia científica. Y en eso solo tenemos, en cuanto a los carbohidratos, las geles deportivas, las bebidas rehidratantes, hay unos que se llaman gomitas, que son azúcares simples para corredores. En cuanto a las proteínas, la whey protein, las multivitaminas, los minerales, la vitamina D, y está ya en el grupo A la beta-alanina.
Ese es un suplemento bastante interesante, pero en realidad la betalanina es un precursor. Es un precursor de la carnosina, se llama. Esa carnosina se va a activar por la presencia de betalanina y histamina, y lo que va a hacer es amortiguar. Cuando tú estás entrenando y utilizas mucho los carbohidratos, se va a formar el lactato e hidrogeniones, que son sustancias que se van formando del metabolismo de los carbohidratos, y eso es lo que te hace sentir el ardor y que te detiene el rendimiento. Un amortiguador lo que hace es neutralizar ese lactato y tú puedes aguantar más. Entonces, un poco más. Exacto, esa es la función de la carnitina, y entonces este suplemento también está bastante interesante. Y básicamente yo me quedaría, la creatina, pues que no vale la pena quizás hablar tanto porque en cuanto a la creatina, porque de eso tenemos bastante información por todos lados. Que sí, yo creo que es el más estudiado de todos. El más estudiado, todo esto que se oye. Y sí, la creatina, yo me quedo creatina, proteína, multivitaminas, posiblemente vitamina D en algunos casos, y los geles deportivos, las bebidas rehidratantes. ¿Y la glutamina? ¿Qué piensas tú de la glutamina? Fíjate que la glutamina creo que está en el grupo 2. Todavía no tiene suficiente evidencia científica que ayude sobre todo en el rendimiento físico, pero en la nutrición clínica es bastante ocupada, más que todo cuando una persona está en un estado bastante catabólico. O problemas digestivos. Sí, la verdad sí, la creatina ayuda, es prácticamente el sustrato de las bacterias intestinales. Entonces, la glutamina. Sí, la glutamina. Sí, la glutamina. Entonces, igual, no es muy recomendable. Ok, perfecto. Perfecto. Y bueno, ya mira, para ir terminando, ha sido muy interesante la plática. ¿Qué consejos prácticos le darías tú a atletas, personas que quieran mejorar, ya sea su condición o su alimentación, por medio de la alimentación, su rendimiento? Bueno, lo que recomiendo primero, que lleven una alimentación balanceada, que incluya carbohidratos complejos, carbohidratos como el arroz, la papa, la pasta, proteínas de alto valor biológico, como el pollo, el pescado, el atún, huevos, leche, que consuman muchos los minerales y las multivitaminas, que lo van a encontrar en las verduras y en las frutas. Y sobre todo, lo mejor es que se asesoren con un profesional, sobre todo un nutricionista, ¿verdad?, que tenga una especialidad en nutrición deportiva, porque un deportista, ya sea un atleta o una persona aficionada al deporte, siempre va a estar en diferentes etapas. Un deportista, en base a la periodización, puede estar en una etapa general, específica, competitiva y una de transición. Entonces nosotros como nutricionistas lo que hacemos es adaptar la alimentación según la etapa de la persona. Y a veces el problema es que pasa consulta una persona, pero la persona posiblemente está en una etapa general y la queremos bajar de peso. Entonces le podemos ver afectado el rendimiento por bajas calorías. Entonces esas serían las recomendaciones. Bueno, muchas gracias, Tony. Ha sido un gusto tenerlo y yo creo que nuestra audiencia va a obtener mucho beneficio de lo que hemos platicado aquí ahorita, ¿verdad? No me queda más que despedirnos, ¿verdad? Y decirles a ustedes de que todos como entrenadores personales no dejen de prepararse y trabajen de la mano con un nutricionista que les ayude para poderles ayudar y dar un mejor servicio a sus clientes. Así que hasta un próximo video y a seguir preparándose.